mediodía en punto. Gracias por acompañarnos cuando llegue la tarde a la W Radio, porque seguimos aquí con más noticias y sobre todo hoy con un tema muy importante que no debemos dejar que se vaya entre tanta noticia que hay en Colombia, y es el caso de Dimar Torres, el desmovilizado de las FARC que fue asesinado y que, según revelaciones de la revista Semana, pues tiene que ver con un plan macabro de algunos militares que pedían asesinarlo. Ya en la W, hace algunos meses habíamos revelado también las contradicciones de los mandos del cabo que ahora tendrá que responder por este asesinato. En lo que llama la Procuraduría sería un asesinato en persona protegida. Les proponemos un numeral ¿quién responde por Dimar Torres? Ayer se estaba moviendo mucho otro numeral, renuncie ministro de Defensa. Pues les proponemos hoy quién responde por Dimar Torres, y sobre todo vamos a tener toda esta cara de lo que ha sido este caso. ¿Por qué es tan importante este caso? Porque se trata del asesinato de un desmovilizado que ya no estaba utilizando las armas, que estaba trabajando en su proyecto productivo, y que esto tiene implicaciones muy grandes e importantes en el proceso de paz. Jairo, muy buenas tardes. Andrea, buenas tardes. Un caso que todavía está en la mira de las autoridades, tanto de la Fiscalía como de la propia Procuraduría, y como usted lo había dicho, Semana reveló hace apenas unos días unos testimonios y unos datos importantísimos sobre todo lo que se está adelantando, donde estaría involucrado varios militares, la lista de chat y demás, que es lo que está adelantando hasta ahora la investigación. Pero quiero contarle a Andrea que estuvimos indagando un poco más sobre este expediente judicial, y lo que hemos encontrado es que hay un nuevo testimonio y ya le voy a hablar sobre eso. Perfecto, Jairo. 12 del mediodía, 2 minutos, un nuevo capítulo, información en segundos. Mientras tanto, vamos a actualizar las noticias. Identifican a los responsables de la masacre en Tacuelló, en Cauca. Otro dolor de cabeza para el ministro Botero. Carlos Herón. Hola, Andrea, buenas tardes. Pues el fiscal general de la Nación, Fabio Espitia, ha señalado que ya tienen identificados a los sujetos señalados como los responsables de esta masacre ejecutada en la vereda de la Luz, corregimiento de Tacuelló, municipio de Toribío, donde 5 integrantes de las comunidades murieron y otros 6 resultaron heridos. Las autoridades están tras la pista de alias Edilio, alias La Chinga, alias Arley, alias Colada, alias Canoso y alias Camilo. Estos individuos hacen parte de la estructura de Dagoberto Ramos, disidencia del Sexto Frente de las FARC. El presidente de la República acaba también de finalizar un consejo de seguridad que fue realizado en el municipio de Santander de Quilichao. Ha señalado el mandatario que es necesario enfrentar con contundencia a los narcotraficantes que buscan intimidar a las comunidades, y también ha anunciado un incremento en el pie de fuerza. Por eso hemos venido acá para tomar decisiones sobre la presencia y el despliegue de la fuerza pública, pero adicionalmente mejorar la articulación de todas las fuerzas y de todas las autoridades para defender esta región. Son las 12 del mediodía, 3 minutos. Numeral ¿quién responde por Dimar Torres? En segundos todo este capítulo del caso de Dimar Torres. Y en otro punto del Cauca está la ministra del Interior liderando un Consejo de Derechos Humanos con los indígenas, y se conocen más detalles de este encuentro. Camila Correa. Sí, Andrea, buenas tardes. Pues mientras que el presidente está en Santander de Quilichao, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, está encabezando un comité especial de derechos humanos con la Gobernación del Cauca, las organizaciones indígenas del CRIC, con los indígenas. La ministra ha dicho que tanto el gobierno como las autoridades locales tienen que hacerle frente a los grupos armados que están aliados con los narcotraficantes, esto con el fin de hacerle daño a los pueblos indígenas. Esto dijo. Entre todos tenemos que hacerle frente a los grupos armados organizados residuales, el Dagoberto Ramos y el Jaime Martínez son los frentes de los disidentes que se quedaron para unirse con los narcotraficantes y hacerle daño a la población indígena. Por eso hemos venido a decirles que no están solos, que estamos con ellos y que como autoridades estamos para protegerlos. Son las 12 del mediodía, 5 minutos, y a propósito de nuestro tema del día, numeral ¿quién responde por Dimar Torres? Lucas, pues las FARC está pidiendo garantías tras el asesinato de un nuevo excombatiente. Sí, esto lastimosamente ya parece parte del panorama, el llamado de los dirigentes del partido FARC para que no asesinen a los excombatientes que se sometieron al proceso de paz con el Estado colombiano. Esta vez denunciaron la muerte de Wilson Parra Lozada en el departamento de Caquetá, y precisamente el vocero de ese partido en el Senado, Carlos Antonio Lozada, le pidió garantías al Estado colombiano. Bueno, no, el llamado es a que pase de las declaraciones y la retórica
a otorgar plenas garantías para quienes firmamos la paz. No es posible que semanalmente 2, 3 guerrilleros estén siendo asesinados. El Estado tiene una obligación constitucional de garantizar la vida de todos los ciudadanos, pero también a la luz del acuerdo de paz se hizo un compromiso de que íbamos a poder hacer nuestro tránsito a la normalidad con las plenas garantías del Estado, y vemos que eso no se está cumpliendo. Nuevos detalles del escándalo por el asesinato del desmovilizado Dimar Torres. Numeral, ¿quién responde por Dimar Torres? En segundos, Laura Palomino nos tendrá información, porque la Judicatura decidió una competencia en el caso del coronel señalado en este caso. ¿Qué dice Laura? Pues lo que se ha dicho por parte del fiscal general encargado Fabio Espita es que la Judicatura precisamente es la que debe decidir si esto es competencia de la justicia penal militar o de la justicia ordinaria. Escuchemos lo que dijo el director de la Fiscalía. Hay elementos de juicio que le permiten a la Fiscalía solicitar una imputación y una medida de aseguramiento. Esto, obviamente, no se puede hacer mientras no se decida la temática de competencia. En esto hay que ser sumamente claros. La Fiscalía tiene claridad sobre la competencia. La justicia penal militar no ha solicitado, no ha planteado ninguna colisión. Esto fue una solicitud de la defensa y el juez, en una decisión que respeto como todas las decisiones judiciales, dispuso remitir esto al Consejo Superior de la Judicatura. Tan pronto se decida esto por parte del Consejo Superior de la Judicatura, y si es como la Fiscalía piensa, que la competencia reside en la Fiscalía General de la Nación, se harán las correspondientes imputaciones y solicitudes de medida de aseguramiento. Numeral, ¿quién responde por Dimar Torres? En segundos. Mientras tanto, vamos con María C. Suárez, porque la superindustria inició 29 investigaciones contra campañas políticas por presuntas infracciones a la regulación de protección de datos. Sí, Andrea, pues mire, la superintendencia toma la decisión de abrir estas 29 investigaciones a candidatos de elección popular luego de que se presentaran 38 denuncias ciudadanas y también de que se tomaran algunos casos evidenciados por redes sociales. Las ciudades donde más quejas se han presentado son Bogotá, Medellín, Popayán y Soacha. Y escuche muy bien, el 87% de las personas que presentaron una queja manifestaron no haber dado autorización para recibir información con fines de proselitismo político. Y antes de ir con nuestro tema del día, noticias internacionales, Juan David Cardoso. Pues Andrea, está con el candidato presidencial opositor en Bolivia, Carlos Mesa. Rechazó una auditoría pactada entre el gobierno de Evo Morales y la Organización de Estados Americanos, a la que calificó de unilateral e inconsulta con otros sectores de Bolivia. La oposición considera que el recuento de votos realizado por el Tribunal Supremo Electoral estuvo plagado de irregularidades tras dar a conocer como ganador a Morales en primera vuelta. El polémico cómputo causa violentas protestas hoy en el país. Son las 12 del mediodía, 8 minutos. Gracias, Juan David. Pues iniciamos entonces con este programa dedicado a darle seguimiento al caso de Dimar Torres, este desmovilizado de la guerrilla de las FARC que fue asesinado, según ya lo ha dicho la Fiscalía, la Procuraduría, hablan de asesinato en persona protegida, cuando pues militares, al parecer, según la investigación, planearon la muerte de Dimar Torres y crearon un grupo de WhatsApp, como lo reveló la revista Semana. Jairo, hablemos entonces de los nuevos detalles que estamos conociendo acerca de esta investigación. ¿Qué se sabe? Lo que se sabe, Andrea, es que en los últimos días, tras estas revelaciones que ha hecho la revista Semana, se conoció que al parecer hay un nuevo testigo, es decir, un hombre que levantó la mano, se acercó ante las autoridades y está buscando un principio de oportunidad, una colaboración eficaz con la justicia a cambio de que lo protejan a él y a su familia. Esto se está manejando con mucha confidencialidad, porque usted se imaginará la importancia de la información que tiene esta persona y que le ha dicho a las autoridades está dispuesto a contar. Lo que ha dicho es que no solamente hablaría del caso de Dimar Torres, sino de otros hechos irregulares que se habrían cometido en esa zona del país. Además dice que tiene pruebas, elementos documentales, algún tipo de grabación, correos electrónicos y pues lo que tiene que ver con medios de comunicación. Todo esto ya se lo ha planteado, ha entregado algunos detalles a las autoridades, pero por supuesto él teme por su vida y la de su familia y está en negociación. Lo que han dicho las autoridades, le han confirmado a la W, es que de concretarse
pues esta información sería algo muy delicado y muy grave y pues obviamente usted entenderá que esto tendrá que ser verificado antes. Pues sería entonces solamente ese grupo de WhatsApp cuando dicen mi coronel, llámate a Dimar Torres, la punta del iceberg de algo más grande. Estaremos entonces pendientes. Primero quiero saludar a nuestros invitados, Diego Martínez, abogado de la familia de Dimar Torres, quien también fue protagónico en el proceso de paz porque fue uno de los asesores jurídicos cuando la guerrilla estaba dejando las armas. Diego, bienvenido aquí a la W Radio. Buenos días a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes y a todos los que nos escuchan hoy. Bueno, judicialmente, ¿qué nos puede usted decir? ¿En qué proceso, en qué etapa está esta investigación contra Dimar Torres? Bueno, lo cierto es que de manera reciente se realizó la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento contra un grupo de militares. Al final, la juez de conocimiento de esta audiencia toma la decisión frente a una solicitud de la defensa de remitir este caso al Consejo Superior de la Judicatura en virtud de que la defensa argumenta que son hechos del servicio y que la jurisdicción competente sería la jurisdicción penal militar. Quiere decir que ellos insisten que esto pues se debió tal vez a enfrentamientos o a una razón en el servicio, es decir, de su gestión como militares. Al respecto no hay mucha argumentación por parte de la defensa sobre este tema, pero a mí lo que me genera un poco de pánico a propósito de lo que está ocurriendo es esta solicitud y la decisión del juez. El juez hubiera podido tomar la decisión de remitirlo a su superior, inclusive tomar la decisión que este no es un hecho de la justicia penal militar en virtud de que efectivamente, de acuerdo a la descripción detallada que hace la Fiscalía General de la Nación, pues es un hecho que tiene que ver con una grave violación a derechos humanos. ¿Quisiera como dilatar el proceso? ¿Le entiendo? Siento que hay un objetivo de dilación del proceso, pero también una actuación muy tardía por parte de la autoridad judicial, en este caso los jueces. Por eso estamos solicitando que el Consejo Superior de la Judicatura resuelva de manera rápida. Aquí no hay ningún conflicto de competencia entre la justicia penal militar, porque inclusive la misma justicia penal militar ha dicho que este no es un hecho del servicio, esta es una violación de derechos humanos que yo creo que debe ser... Ni siquiera ellos mismos pidieron el proceso. Sí, el proceso estaba en competencia de la jurisdicción ordinaria en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, quien logra esclarecer este hecho, pero entendamos que aquí no hay ninguna decisión judicial y se requiere una actuación pronta de la autoridad judicial a efectos de determinar qué es lo que está ocurriendo. Mire, a mí me tocó visitar la comunidad en el marco de la actividad que hago como defensa de la familia Torres, y lo que efectivamente la comunidad de esa zona denuncia son graves violaciones a cargo de esta unidad. Es decir, aquí podría estar presente un hecho bastante grave que sí requiere ser esclarecido judicialmente por las autoridades, no solo por la Fiscalía. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la última actuación judicial fue el 9 de septiembre. Los presuntos perpetradores están en libertad. Y creo que el país sí requiere, sobre todo en este caso, esclarecer de manera pronta y sobre todo con una decisión, una sentencia y una decisión judicial pronto este caso. Son las 12 del mediodía, 13 minutos. Les proponemos el numeral ¿Quién responde por Dimar Torres? Numeral ¿Quién responde por Dimar Torres? Pero en la otra orilla, digamos que de esta argumentación de que sí debería ir a la justicia ordinaria y no la justicia penal militar, y también un poco pues reivindicando la gestión del ministro de Defensa, está José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara del Centro Democrático. Bienvenido a la W Radio. ¿Qué opina usted? ¿Este proceso debería ir a la justicia penal militar o no? Gracias, Andrea, Jairo, y a Diego Martínez un saludo especial y a todos los oyentes. Yo estoy igualmente escandalizado e indignado con estos hechos. Yo no vengo aquí de abogado de oficio de nadie, pero sí quiero llevar el caso a sus justas proporciones. Primero, no, coincido con que la justicia ordinaria es la que tiene que asumir el conocimiento pleno de este caso, y así lo planteó el ministro de Defensa desde el primer momento. Pero recuerde que desde el primer momento él se contradijo, porque dijo en su momento que había sido un forcejeo y que no tenía nada que ver el cabo en su responsabilidad. Mire que habló de forcejeo, que eso cabría dentro de la justicia penal militar, pero jamás pidió que fuera la justicia penal militar la que asumiera el conocimiento del caso. Yo recuerdo incluso que en algún momento se lo planteé recién ocurridos los hechos y le pregunté si habían enviado algún delegado de la justicia penal militar, y él me dijo claramente que el ministerio prefería que la fiscalía asumiera el conocimiento desde el momento cero para dar las mayores garantías de transparencia, y creo que eso habla bien del ministro de Defensa, porque ahora que estamos hablando de hechos cumplidos o que se han venido esclareciendo, todo el mundo diría dónde está la acción del ministro, pero recuerden que este ministro fue el que relevó del cargo al coronel Pérez Amézquita, le dio la baja
por una resolución del Ministerio de Defensa, es decir, que desde el primer momento se vio que había algo, por lo menos en términos administrativos, cuestionable de la conducta del coronel. Hoy está fuera del servicio, y si hoy no está en la cárcel no es por cuenta del Ministerio de Defensa, sino por cuenta de los operadores de justicia que no han actuado con la diligencia o con la premura que deberían hacerlo en un caso tan delicado como este. Pero le decía yo que quiero llevar el caso a sus justas proporciones porque hay algo que no me cuadra, Diego, y no sé usted cómo lo analice, pero si había un supuesto plan criminal para asesinar a Dimar Torres, como efectivamente sucedió, ¿cómo es que arman un grupo de WhatsApp? ¿Cómo es que un coronel del ejército deja escrito en un grupo de WhatsApp de su línea telefónica, Es que esa es la pregunta que se hacen todos. Que dando órdenes Evidencias. precisas y evidencias muy claras, cuando eso no me cuadra, Diego? Digamos que yo sí quisiera la claridad de saber claramente qué fue lo que sucedió y cuáles son las condiciones, y pues uno sí aboga por la presunción de inocencia del coronel, porque como defensores de derechos humanos que somos todos, este señor no es culpable hasta que se le demuestre y hasta que sea vencido en juicio, y yo sé que se nos convierte en una frase de cajón, pero estamos pidiendo es que la justicia actúe y que se sancione ejemplarizalmente a los responsables. Esto no va para la JEP, esto ya son hechos posteriores a diciembre del 2016, esto va a caer todo el peso de la justicia ordinaria, y así también lo estoy pidiendo yo, Andrea, desde esta orilla. Pero hay que hacer claridad en algo. Usted, digamos que pone un poco en duda que algunos mandos militares hayan dejado un rastro en un grupo de WhatsApp, pero es que eso no lo está diciendo ni siquiera la defensa de Dimar Torres, lo está diciendo la Fiscalía. Diego, ¿qué le responde usted al representante Uzcategui? No, claro que sí se logra determinar, y la Fiscalía, yo creo que aquí hay una cosa muy importante, y es la comunidad la que logra esclarecer el hecho. Y es la comunidad la que logra evitar que el hecho salga a la luz pública, o si no, este hecho efectivamente no hubiera sido conocido ni siquiera por la Fiscalía. Y me parece que este es el elemento más importante, es decir, aquí hay una comunidad diciendo, aquí ocurrió un hecho grave, y ha sido la misma comunidad la que ha colaborado con las autoridades para lograr establecer todo esto que se ha dicho. Es que los que hicieron, los que presuntamente participaron en este hecho, pretendían esconder el hecho, ¿sí? Y esa intención de esconder el hecho lo llevó efectivamente a construir un plan criminal a efectos de, como muy bien lo señala la investigación y el fiscal, pues a fin de cegar la vida de Dimar, un excombatiente, un reincorporado, una persona que decidió comprometerse con el acuerdo de paz en venganza porque efectivamente, lamentablemente, en esa zona había muerto para entender un poco lo que estaba preguntando aquí el congresista, ¿cómo llegan esas pruebas y esas evidencias al expediente? Refiriéndonos, por ejemplo, a lo del chat, las conversaciones, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo llegan al expediente? Porque eso está judicializado y la Fiscalía, por lo menos hasta ahora, le ha dado credibilidad. Sí, entendamos que hay un proceso judicial, hay cosas que en el marco de ese proceso judicial tienen una reserva. Yo no quisiera afectar las investigaciones, pero lo que sí puedo decir es que ha sido la comunidad un factor clave de esclarecimiento, testigos presenciales del hecho, es decir, personas que vieron cuando Dimar es retenido por este suboficial, y efectivamente a partir de ese momento, inclusive las mismas unidades que formaban parte de este operativo militar, pues algunos han venido también esclareciendo, ayudando a esclarecer lo que ha venido ocurriendo. Pero a mí lo que me parece muy importante, y quisiera reseñar algo que ha solicitado la familia de Dimar a propósito de la responsabilidad política del ministro de Defensa, y es, queremos una rectificación del nombre de Dimar, porque el ministro de Defensa salió a decir que efectivamente Dimar era un delincuente y su muerte tenía una justa causa, y eso es lo que a la familia más repudia. Es decir, lo que la familia hoy de Dimar está solicitando al ministro es, por favor, señor ministro, rectifique el nombre del señor Dimar, porque el señor Dimar fue objeto de una ejecución extrajudicial, fue objeto de un intento también de desaparición forzada, y nos parece que esto es clave en el marco de la responsabilidad política que le corresponde al ministro, y hasta este momento no ha existido ningún tipo de rectificación representante del señor ministro, y es lo que la familia por lo menos está solicitando en este momento el Ministerio de Defensa. Son las 12 del mediodía, 20 minutos, pues justamente para entrar en contexto de lo que está diciendo Diego Martínez, abogado de la familia de Dimar Torres, pues vamos a escuchar esa primera declaración del ministro de Defensa, Guillermo Botero, pues afirmando que la muerte de Dimar Torres ocurrió en medio de un forcejeo, cuando no se conocían los escabrosos detalles detrás de la muerte de este desmovilizado.
Él había zafado la riata o el portafusil, que es la correa con que lo cargan, y había colocado el fusil al lado para lavarla en un arroyo cerca a donde va el oleoducto, que era lo que él estaba vigilando. En ese momento le intentan quitar el fusil, esta persona le intenta quitar el fusil, él defiende el fusil, se defiende de la otra persona, y en ese combate cuerpo a cuerpo que tienen entre los dos se acciona el arma, y esa es la versión que él le entrega a la Fiscalía General de la Nación y alega la legítima defensa, razón por la cual hasta el momento no se le ha dictado orden de captura. Ahora vamos a escuchar lo que revelamos aquí en la W hace algunos meses sobre lo que dijo el fiscal que contó el cabo, quien está hoy señalado de este asesinato. Esto fue lo que dijo inicialmente el cabo. Luego de orinar, salgo y bajo a la carretera. Y me iba a devolver por la carretera al Sinaí. Hay unos sobresaltos y me descolgué. Venía viajando hacia el norte. Pensaba en llegar a la H, tengo entendido que es al helipuerto, a coger el camino hacia el Sinaí, o sea, la base. Pero me detuve a lavar el fusil en una caneca de agua, una caneca oxidada. Dejé el fusil sobrepuesto en una vara, estaba lavando el fusil y siento un ruido de una moto que viene de Carrizal hacia Campo Alegre. Estoy agachado y hay algo que me dice, o mejor, no siento la moto. Miro hacia atrás y tenía a ese tipo ahí y fue a coger el fusil, ese tipo. Cuando yo reacciono y me percato, el man agarra el fusil y yo me le tiro. Yo se lo halo con mi mano. Tomo el fusil por el lado del proveedor con la mano izquierda y con el pulgar de mi mano derecha tomé el mecanismo de desasegurar el fusil. Mientras tanto el man lo tenía agarrado del trompetil o cañón. Todo el tiempo trataba yo de desasegurar con el pulgar de la mano derecha. Yo lo halo con toda mi fuerza de mi ser y el man cayó boca abajo. Yo ya tenía el fusil en la mano porque el forcejeo ya se lo había quitado. Y en ese momento que va cayendo el señor, se sale la ráfaga y lo impacta en la cabeza. Y se fueron 2 ráfagas y me salí a la carretera. Y ahí veo a un soldado Cano Zapata que llega y le digo, tome la seguridad. Son las 12 del mediodía, 23 minutos. Esta es la versión inicial del cabo en voz del fiscal, pero después el cabo cambia su versión y esto también lo relata el fiscal. Ya eran como las 7 y estaba muy oscuro. Y yo preguntaba por mi teniente y decían que estaba abajo todavía, que estaba recogiendo lo que hizo. Y él llegó como a las 8 de la noche y me preguntó qué me había pasado. Y yo le informé, un man me fue a coger el fusil, forcejeamos y le disparé accidentalmente. Él se puso nervioso y se tomó la cabeza y se fue para donde estaba el radio operador a las 8 de la noche. Sin embargo, surgió de toda la información que aquí escuchamos que solo hasta las 4:30 de la mañana del día siguiente de los hechos es que el teniente le reporta al superior lo que había ocurrido. Son las 12 del mediodía, 24 minutos. Participe en numeral ¿Quién responde? Por Dimar Torres. Después de todo esto, cuando se empezaron a conocer, Jairo, nuevos detalles de toda esta investigación, es que el ministro Botero cambia de versión. Sí, él lo que ha argumentado es que lo primero que él dice lo hace con base a lo que le entregan los uniformados que conocieron de primera mano esa versión y que él le da credibilidad porque eso fue lo que inicialmente él le había contado a la fiscalía. Pues escuchemos cuando el ministro Botero cambia de versión. La versión que se entregó a los medios de comunicación el día miércoles era una versión coincidente entre lo que había expresado el cabo Gómez
tanto a sus superiores como a la Fiscalía General de la Nación. Obviamente que la oposición siempre va a pedir la renuncia mía y quién sabe cuántas personas más que están en el gobierno. Esa es una petición que hacen de manera recurrente, pero yo no tengo por qué renunciar. Yo no estoy incurso en ninguna investigación ni he obrado contrario a la ley. ¿Quién responde por Dimar Torres? Pues bueno, después entonces salió recientemente este fin de semana una investigación muy aterradora, Jairo, donde pues el periodista José Guarnizo revela una conversación de WhatsApp, un chat que tenían para asesinar a Dimar Torres y donde el cabo escribe: mi coronel, ya lo maté, y que salpica un coronel. Pues es escabroso. Se conoció en la audiencia de la que nos hablaba el doctor Diego. La Fiscalía ya está mostrando las evidencias que tienen para solicitar una medida de aseguramiento que por demás se aplazó, por lo que nos contaban que esto va a una colisión de competencias en el Consejo Superior de la Judicatura para que defina finalmente si es la Justicia Penal Militar o la Fiscalía la que siga con esta investigación. Y escuchemos entonces esta tercera declaración del ministro Botero, muy diferente a la inicial, en compañía del presidente Iván Duque. El 22 de abril de 2019 a las 5:20 de la tarde en la vereda Carrizal del municipio de Convención en norte de Santander fue ultimado el señor Dimar Torres Arévalo, excombatiente FARC-EP certificado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, por el cabo segundo del Ejército Nacional Daniel Eduardo Gómez Robledo, adscrito al Batallón de Operaciones Terrestres Batot 11 de la compañía Alabarda, sección 42, quien actualmente se encuentra recluido preventivamente. De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada, recolectados por el equipo de trabajo de la Unidad Especial de Investigación, tales como grabaciones e información legalmente obtenida, se puede determinar en vía de principio que el coronel Jorge Armando Pérez Amezquita tendría conocimiento de los hechos. Sin embargo, los negó a las autoridades judiciales y administrativas. Por esta razón, el alto oficial será vinculado a la investigación por el delito de favorecimiento por encubrimiento. Son las 12 del mediodía, 27 minutos, pues esta declaración del fiscal encargado fue acompañada por el ministro de Botero. Bueno, entonces, ya que recapitulamos todo el caso de Dimar Torres, de las contradicciones, de los escabrosos detalles que se conocen, Catherine Miranda, ¿usted insiste en pedirle la renuncia al ministro Botero? Bienvenida a la W. Bueno, qué pena por llegar tarde. Tranquila. Yo soy ponente de la ley de financiamiento de la reforma tributaria, entonces estaba como en ese tema. Ujú. Pero sí, claramente, yo fui una de las que promovió la moción de censura en la Cámara de Representantes, porque no es solamente el caso de Dimar Torres. A mí lo que me angustia es el trasfondo y lo que mostró en su momento los medios de comunicación y sobre todo el New York Times frente al tema de cómo es, digamos, es la política del ejército, incentivos perversos para que hayan falsos positivos. Y esto lo que ha generado en años pasados es que 5.000 falsos positivos, y ese cambio de políticas al interior del ejército incentivan, digamos, estos hechos tan perversos. Lo de Dimar Torres nosotros lo dijimos en su momento en la moción de censura. Y todo el Congreso, lamentablemente, nosotros fuimos derrotados No prosperó. drásticamente. Ujú. Pero nosotros dijimos, o sea, a nosotros la historia nos va a dar la razón. Y lamentablemente hoy ya no estamos hablando solamente de un caso. Durante la moción de censura dijimos, en estos momentos nosotros teníamos retratados más o menos 17 casos de posibles ¿Similares? ejecuciones extrajudiciales, de posibles. Ya estamos hablando de otro caso muy diciente, el de Flower Trompetero. Ujú. Aunque el Ministerio de Defensa dice que pues tenía su historial, pero Pero es que eso no justifica justificando, es que esa es, digamos, esta el es mi gran asesinato. molestia, porque durante el asesinato, durante la ejecución extrajudicial de Dimar Torres, ¿qué fue lo que salió a decir el ministro? Las traducciones no estaban recogiendo café prácticamente. Es que eres combatiente, es que. Entonces, justificar los falsos positivos en este país es lo que nos tiene como estamos. Y yo, ¿Cuáles falsos lamentablemente, los positivos, falsos Catherine? positivos. ¿Cuáles falsos Claro que hay positivos? falsos positivos. Dimar Torres es un falso Y positivo. fue presentado como baja en combate para que tú digas categóricamente Claro, que fue un falso positivo.
Porque de no ser por la ciudadanía, de no ser porque hoy en día la ciudadanía cuenta con el celular, con la posibilidad de acceder a redes sociales, claro que sí, porque fue gracias a la ciudadanía, porque habían dicho inicialmente, como lo dijo el ministro, que no me lo estoy inventando yo, que había sido un forcejeo. Porque dice representante Uzcategui que Catherine no tiene la razón. No, porque si aquí lo que produce réditos es decir que los falsos positivos regresaron a Colombia y eso te ganará muchos aplausos en el Congreso y entre algún sector de la opinión pública, Catherine, pero en este caso Dimar Torres jamás fue presentado como un falso positivo. Que la comunidad llega y encuentra una fosa, obviamente gravísimo, y yo con eso no estoy justificando ni una u otra cosa, pero no saquemos réditos políticos de una situación que no es así. Gracias a Dios y me alegra que la comunidad se haya hecho presente, que no haya dejado que ese cadáver se quedara en una fosa común como tantas otras que hay en Colombia, que hoy se esté esclareciendo la situación, pero aquí queremos es sacar réditos políticos de una situación, porque si verdaderamente queremos es que se esclarezca el caso, pues concentrémonos en los hechos concretos, y es que hoy hay un coronel cuestionado, que hay una unidad militar cuestionada y que la fiscalía debe operar, pero que hoy el coronel no esté en la cárcel no es por cuenta del Ministerio de Defensa. Ahí había algo muy grave y usted lo alcanza a mencionar, es que intentaron desaparecer el cadáver. Gravísimo. Entonces gravísimo. uno nos explica, o sea, ¿qué iban a presentar? ¿Qué iban a decir si lo que ellos estarían buscando, según la fiscalía y la comunidad, es que lo querían era desaparecer, que el señor no volviera a aparecer? Arrastraron su cuerpo hasta un sitio y la comunidad y la moto la querían enterrar. Y es que además recordemos la declaración irresponsable inicial del ministro, y es que hubo un forcejeo déjame terminar, gracias. Hubo un forcejeo y entonces ya estaban diciendo que es que Dimar quería atentar contra el soldado. Falso, crearon una fosa y lo querían desaparecer. 2, a mí lo que me preocupa, y es que no me lo estoy inventando yo, o sea, que esto no es un tema de sacar réditos políticos o no, acá creo que tú más que nadie sabes el respeto, el cariño y la admiración que yo tengo a las Fuerzas Armadas. Yo soy hija de militar y lo que yo digo es que no podemos permitir que se siga deslegitimando las fuerzas militares. Hay una cosa para mí es muy importante y es guardar la institucionalidad. Y lo que más me preocupa es que cuando vemos los chats, yo voy a leer tácitamente. Dice, lo que reveló la el coronel le advierte al CAO que debe estar pendiente de quienes alerten la muerte de Dimar, porque ellos serán los siguientes y los iban a matar como falsos positivos. Y no solamente es este caso, que es mi angustia, y nuevamente repito, yo no estoy en contra ni del ejército ni de la policía, faltaba más. Yo estoy a favor de que se hagan las cosas bien en este país. No, o sea, 16 casos yo alerté en su momento en la moción de censura, 16 casos gravísimos y que hay que ponerle muchísima atención. Lo de Flower es inaceptable. Se metieron a la casa, lo torturaron, lo sacaron y luego lo apareció. Son las 12 del mediodía, 33 minutos. A ver, representante José Jaime Uzcategui del Decía Centro Catherine que ella no es autoridad judicial para dar por sentado que el caso de Flower Trompeta, que también me preocupa, es que no creas que estamos en orillas contrarias. Yo quiero que eso se esclarezca, que el que tenga que responder, que responda, que se pudra en una cárcel, pero cuando dices tú que defiendes la institucionalidad, estás poniendo a un ejército que supuestamente está incurriendo en una práctica sistemática de falsos positivos, cuando estos casos no tienen ninguna correlación con los casos contados que lamentablemente se presentaron en el pasado, que ahora le queremos caer encima al ministro por las declaraciones que dio a menos de 24 horas de ocurridos los hechos. Pero la pregunta, si yo hubiera sido representante, ministro, es por qué entonces él da unas declaraciones aseverando algo y no ser más prudente y haber dicho estamos esperando las investigaciones, sino como que asumir que esa versión era yo cierta. hubiera hecho exactamente lo mismo, Andrea. Yo hubiera hecho, mismo. para contestar tu pregunta, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Si el cabo, que es el testigo de excepción, el que sabe, el que conoce la situación, da una versión, pues pero yo doy la versión al cabo que y no me a la da comunidad, la que también tenía otra versión. Quiero decir algo que... Claro, Diego Martínez, abogado de la familia de Dimar Torres. Es que ahí ha sido muy importante el trabajo y las declaraciones también de un teniente que fue retirado por el Ministerio de Defensa, de esa unidad, que es el teniente John Javier Blanco Vargas. Este teniente tuvo en su momento la decisión de prohibirle al cabo matar a Dimar, ¿no? Y yo creo que hay que resaltar la actitud de este teniente, pero mi pregunta mi pregunta es ¿por qué el Ministerio de Defensa lo retira? Sí, lo retiraron del servicio, hoy está desprotegido. Sí, inmediatamente sucedió todo. Él está, a diferencia del coronel, a diferencia inclusive del mismo cabo y los otros que participan, la única persona que colabora e inclusive le da la orden al cabo que no asesine a Dimar
es retirado por el Ministerio de Defensa. Pero al Yo igual sí que el creo, coronel, Diego, entiendo que los dos fueron retirados el al coronel mismo tiempo. actualmente sigue. No siguen actualmente. Creo que lo mandaron a vacaciones, una cosa. Sí, así. algo así Fue ocurrió. retirado desde el algo mes así de mayo y está retirado desde hace ya algunos Pero digamos, meses. acá yo siento que el problema no es el ejército, y cuando estamos hablando de quiénes fueron los responsables de los falsos positivos hace unos años, y ahora es que estoy hablando ni siquiera del 1% del ejército, es que el problema no es el ejército, el problema es quién está a la cabeza, digamos, de esta cartera del ministerio, que es una persona que le quedó grande, de verdad, ver qué es lo que está pasando, el tipo no tiene ni idea, y cuando le preguntan en los medios de comunicación, ministro, ¿qué está pasando? No tengo ni idea. ¿Usted cree, representante Uzcategui, que le inaceptable. quedó grande el cargo al ministro Botero, como lo dice? No creo que tengamos, es que terminamos siendo más papistas que el Papa. ¿Qué le estamos pidiendo a un ministro de Defensa que tiene 450.000 hombres a su cargo? Que se sucede un incidente en una vereda, hay 35.000 veredas en Colombia, y si me dan la versión del cabo, pues yo la repito. Ayer estábamos en plena plenaria y decíamos, queremos que el ministro de Defensa se pronuncie ya, ¿qué está pasando en Tacuelló? ¿Por qué no se conoce ninguna comunicación? Pues uno sale a decir lo que sabe, pero después no lo pueden crucificar porque la versión Pero entonces que no se está dio tan no informado como debería el necesariamente ministro de Defensa, no le No. están, digamos que Siento que copiando las le tropas. estamos pidiendo una omnipresencia que nadie, ni el presidente de la República puede tener, que si vamos a entrar a revisar caso a caso y si él llegara a tener algún tipo de responsabilidad, por mínima que fuera, que responda, pero le estamos pidiendo, creo yo, que lo imposible a un ministro que pone la cara, que sin pelos en la lengua dice las cosas, que a veces salen unas frases que no caen bien o que podríamos Pero que lo deja ser mal más parado porque asertivos, queda pero eso no lo desinformado. hace necesariamente un mal no es un ministro. tema de frases que caigan bien o mal, es un tema, esas declaraciones torpedan las investigaciones. Que es el ministro diciendo eso. Es saber quién, o sea, mataron a una persona, eso es gravísimo, y la vida tuya, la vida de un exguerrillero, la vida de un campesino vale exactamente lo mismo, y creo que ese es el gran problema. Y no solamente, digamos, contar los casos que hay ahorita, pues que para mí son falsos positivos, y yo digo, acá volvieron los falsos positivos a Colombia, y puede que ahorita todo el mundo me ataque, pero me van a dar la razón, porque acá el gran problema que tenemos son las políticas que se tienen al interior del ejército. Uno, ¿cómo se van a empezar a medir las efectividades de los determinados Los batallones incentivos, en número de efectividades. bajas? Eso es perverso. Todos los ejércitos del mundo actualmente están mirando la efectividad de los ejércitos en términos de protección a los derechos humanos, en términos de protección a la sociedad civil. No, acá en Colombia retrocedemos y es número de bajas. Eso Usted para mí es insiste en gravísimo. en Y dos, volvieron sí, los para falsos mí positivos. sí, y yo lo dije antes de que saliera el tema de lo sacaron desde ¿Va a volver a espectador. retomar el tema de la La moción de censura? ahorita la están colocando en el Senado. Ya la En están Senado, sí, en Senado ya por la allí. están tramitando. Y otro es el porcentaje de certeza que debe tener un militar en el momento de accionar o en el momento de hacer una operación. Estaba en 90%, bajó a 70%. Ese porcentaje que uno cree que es muy pequeño nos implica para que se violen los derechos humanos en este país. Yo creo que acá no hay que buscar, digamos, culpables en el cabo, porque ellos siguen órdenes, lamentablemente. Usted habla de la Yo siento cabeza que tiene que sí, responder. y yo creo que, y no solamente el ministro Botero, la cabeza del ejército se tiene que replantear. Acá no es que queremos hacerle mal al gobierno, no. O sea, acá queremos que le vaya bien al país, salvar vidas, que se cuiden los derechos humanos en este país. Y lamentablemente yo creo que el ministro Botero se tiene que ir. Son las 12 del mediodía, 38 minutos. Más de 1.000 personas conectadas en nuestro Facebook Live están participando. Vamos a leer algunas de las opiniones. Numeral, ¿quién responde? Por Dimar Torres. Estefanía, Rivera dice, y niega el gobierno que hay falsos positivos, país de criminales. Dice Rodríguez C. Raúl. ¿Quién responde por Dimar Torres? ¿Serán los conspiradores encubridores de las FARC en armas mal llamadas disidencias? Seguramente los mismos que por medios espurios allegan pruebas y también filtraciones. Dice Albaluz Pinilla. ¿Quién responde por Dimar Torres? El ministro de Defensa que no tiene ni idea. Numeral, renuncie, ministro Botero. Bueno, estamos desde Campo Alegre con la familia de Dimar Torres y antes de ir con ellos quiero brevemente, Diego Martínez, abogado de la familia, que usted explique las razones por las cuales para usted el ministro de Defensa no ha sido competente para asumir esta investigación y de la responsabilidad de esos militares, si usted lo cree así. Mire, creo que hay dos ámbitos de responsabilidad. Un ámbito de la responsabilidad penal que la Fiscalía se encuentra investigando. Creo que aquí hay una seria reflexión sobre la justicia en Colombia. Es muy lento. Este caso requiere ser esclarecido de manera rápida.
requerimos individualizar los responsables, hay el suficiente material probatorio, pero curiosamente una juez decide dilatar el proceso y eso es lo que a mí me parece más, lo más Usted grave. está denunciando aquí puntualmente que... Claro, me parece que la está juez que dilatando. atendió la audiencia de formulación termina enviando este caso al Consejo Superior de la Judicatura cuando ninguna jurisdicción está reclamando, está argumentando que hay un conflicto de competencia. Ha sido la defensa La que... Procuraduría Sí, tampoco ni lo ha la hecho. Procuraduría, ni la Justicia Penal Militar, etcétera. Nadie estaba diciendo que aquí había un conflicto de competencias y la juez extrañamente lo envía al Consejo Superior de la Judicatura. Eso para mí es una obstrucción a la justicia y ojalá la autoridad competente actúe de manera rápida. Pero el otro énfasis de la responsabilidad es la responsabilidad política y en este caso la responsabilidad política del ministro. Y de acuerdo a lo que hemos hablado con la familia, es muy importante que el señor ministro se retracte. Hasta este momento el señor ministro de Defensa no se ha retractado. Usted insiste en ese punto porque sobre todo se está hablando de la dignidad y del buen nombre El de buen una nombre, persona que, el señor aunque ministro, estuvo en armas, pues las dejó. el señor ministro, sin indagar, sin esperar que las autoridades competentes investigaran, salió a afirmar que la víctima, en este caso el señor Dimar, había sido responsable de su homicidio. Es una cosa absurda desde el punto de vista Diego, pero mire que es donde... de alguien que está armado, digamos, que tiene el emporio, el monopolio de las armas, la víctima que es la culpable. Yo creo que esas han sido las declaraciones, Diego, sobre todo... a mí esa frase tampoco me gustó, pero si uno la revisa en detalle o la interpretación que yo le doy es que él dice, tiene que haber existido algún móvil. No, no justificando la muerte, sino diciendo que tenía que haber un móvil detrás de los hechos. Y en este momento usted ha dicho, el móvil era que presuntamente, porque habían asesinado un soldado un mes o 2 meses antes, esa unidad incurrió en este Entonces el homicidio ministro, como si es algo de así, está venganza. justificando la pena de muerte, que me parece No, muy peor. no. Está argumentando que si hay lo que un se está móvil, diciendo es que hay si hay un un móvil móvil, detrás del crimen, efectivamente como lo hay era detrás de posible cualquier que el crimen. señor No. sea asesinado, digamos. Eso es lo que me parece a mí grave. A mí el otro tema que me parece grave, yo participé en esto de las negociaciones y es la responsabilidad política del gobierno, tiene que ver con que esto había sido previsto en el acuerdo de paz. Es decir, el equipo del general Naranjo y el equipo de Pablo Catatumbo que negociaron el punto de garantías de seguridad habían demostrado en la práctica que esto iba a ocurrir. ¿Y qué se diseñó? ¿Advirtieron todo este riesgo? Sí, y que se diseñó un plan de protección a las comunidades rurales en los territorios. ¿Para usted no está funcionando? No, no existe. Preguntemos si existe hoy un plan de protección a las comunidades rurales en los territorios. No hay. Si existe una acción de investigación especializada de la Fiscalía General en los territorios. Si ha habido un desmantelamiento del aparato oscuro militar que sigue existiendo. Es decir, todo esto... Yo respeto a los militares y me parece que cumplen una labor importante en este país, pero había que desarrollar unas medidas de no repetición al interior de las fuerzas militares en el marco del acuerdo de paz y eso nunca se ha realizado. El gobierno nacional siempre ha rechazado cualquier posibilidad de realizar un plan especial. Mire, yo les digo, hoy, después de más de 2 años de firmado el acuerdo, el gobierno nacional no cuenta con un plan estratégico de protección para los reincorporados de las fuerzas. ¿Eso es así, Eso es representante absurdo. Uzcategui, antes de ir ya con la familia de Dimar Torres en Campo Alegre? No, yo insisto que yo no estoy justificando lo injustificable. Lo que pasa es que cuando decimos hay más de casi 200 desmovilizados que han sido asesinados, a mí me parece gravísimo, pero yo les volteo el argumento, hay más de 13.000 a quienes se les ha protegido y se les ha podido salvaguardar la vida, porque son cerca de 13.000 los desmovilizados. Con eso no estoy diciendo que estemos en el país ideal, es la obligación del Estado, y no es que tengamos que estar agradecidos con el Estado por esa situación, pero aún así creo que no se está, no se está viendo el esfuerzo que la institucionalidad colombiana, por el bien de todos nosotros y del país, sí está haciendo para garantizar las reglas de juego que se acordaron en La Habana y que un son reincorporado propias más del muerto, Estado. representante. Si existiera un real esfuerzo y una real voluntad por parte del gobierno nacional, no tendríamos declaraciones tan desafortunadas como las del ministro Botero. Si de verdad existiera una voluntad de paz y de verdad de cuidar la vida de todos los colombianos, no solamente de los excombatientes, el ministro de Defensa no estaría hoy en esa cartera. Justifica claramente, claro, desafortunada la frase con lo de Dimar Torres diciendo que es que tenía que haber un móvil para que lo matara, pero es que no es la primera vez, no fue una locura que dijo. Sacó ayer un trino el ministro Botero contando lo de Flower y decía una vaina que me parecía inaceptable y es que esta persona tiene espoa por el delito de receptación. Esperamos informe de necropsia. ¿Qué tiene que ver una Es cosa como si se con la otra? justificara. Justificando. O sea, eso es lo que nosotros no podemos permitir. Un ministro de Defensa que cada vez, digamos, tenemos que cuidar las fuerzas militares. Eso es, digamos, es más que obvio.
pero no tenemos que justificar jamás un delito. Tú Sí. dices, son casos aislados, claramente, tú puedes decir eso. Entonces, ¿hasta cuántos muertos ustedes necesitan para decir que acá hay falsos positivos? Para mí, 1, 2, 5, 10 es igual de grave. Son las 12 del mediodía, 45 minutos. Bueno, pues vamos a irnos en este momento a Campo Alegre, donde pues nos saluda Marilady Torres, hermana de Dimar Torres. Marilady, gracias por acompañarnos aquí en la W Radio. Sabemos que ustedes pues están también como muy abrumados por todas estas noticias que les llegan desde Bogotá. Mi pregunta es, ¿qué siente la familia en este momento? Usted me comentaba fuera de micrófonos que sienten miedo, sienten temor por lo que está pasando. ¿Qué dice usted como hermana de Dimar Torres? ¿Sienten ustedes miedo, Marilady, mientras que usted le puede bajar, por favor, al radio del retorno para poderla escuchar mejor como hermana de Dimar Torres? ¿Sienten ustedes miedo por la situación? ¿Cuál es el ambiente que se vive allí en Campo Alegre? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué quisieran decirle a la justicia sobre el asesinato de su hermano? Hay muchas personas que dicen, no, pero es que Dimar Torres seguía siendo guerrillero. ¿Él a qué se estaba dedicando? Ustedes dicen que pues ya había dejado las armas. ¿A qué se dedicaba él? ¿Y qué les decía a ustedes cuando regresó de la guerrilla, cuando decidió dejar las armas? ¿Qué les decía? ¿Que él ya no quería más esa vida? ¿Qué les decía? Quiere decir que fue un golpe, pues obviamente muy fuerte en la familia. ¿Qué dice ahora la familia con la ausencia de Dimar? ¿Qué pasó? Tira. ¿Qué dice la mamá de Dimar Torres? Sabemos que ella ha estado delicada de salud. No, la mamá, no, nuestra mamá, mi hermana se la llevó para Bucaramanga porque ella estaba sufriendo y sí, de delicada de salud todavía está. ¿Y la comunidad qué comenta en este momento? ¿Hay, digamos que, una tensión con los militares? ¿Cómo se vive esta situación allí? ¿Cómo así? No, no. ¿Qué comenta la comunidad en este momento después de lo que sucedió con Dimar Torres? ¿Qué dicen los No, vecinos? que eso no era posible porque él ya estaba juicioso, que no tenía por qué, por qué matarlo. Si le hubieran dicho que él debía algo, ¿por qué no lo agarraron y lo metieron a la cárcel? ¿Por qué tenían que matarlo? ¿Qué le diría usted, Marilady, como hermana de Dimar Torres, a quienes hicieron esto a su hermano? No, que tienen que pagar todo lo que le hicieron todo lo que le hicieron a mi hermano. Tienen que hacerse justicia todo eso. ¿Ustedes siguen creyendo en el proceso de paz o hay miedo? ¿Qué piensa usted? Pues no, no sé, no. Hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas, Marilady. Bueno, Marilady, pues le agradecemos por estar desde Campo Alegre pidiendo justamente eso, justicia con el caso de su hermano Dimar Torres. Esperemos entonces que se conozcan resultados rápidamente. Una última pregunta. Es muy doloroso todo lo que está revelando la fiscalía, pero
sobre todo esta frase cuando uno de los cabos, el cabo, reporta al coronel, coronel, ya lo maté. Cuando usted se enteró de este grupo de WhatsApp que estaban creando para matar a su hermano, ¿qué pasó por su mente? No, eso fue porque no hace mucho fue que nos enteramos por las noticias, pero eso fue tremendo, eso fue muy duro, eso no hay cómo, es que no hay cómo explicarlo, es una cosa tremenda. Él era querido por la comunidad, no había tenido problema con los militares. ¿Usted qué recuerda? No, él sí, todo lo queríamos, eso no, y también que él era discapacitado, no, de los pies, no era así normal como toda persona. Ujú. Bueno, pues Marilady Torres, gracias por estar aquí en la W Radio. Quedaremos entonces atentos, 12 del mediodía, 50 minutos. Bueno, representante Uzcategui del Centro Democrático. Entonces, el ministro de Defensa para usted definitivamente no debe renunciar, según dice usted. Me parece que las afirmaciones que se han hecho acá o los supuestos bajo los cuales se está pidiendo la renuncia, no me parece que ameriten la renuncia del ministro. Me parece que ha actuado con diligencia, que le ha salido a poner la cara a la opinión pública en el instante de los hechos, que ha pedido el acompañamiento permanente de la Fiscalía y eso es lo que él tiene que hacer. Finalmente al ministro no le corresponde indilgar responsabilidades, eso lo tiene que hacer un operador judicial y estamos dejando que la justicia actúe. Yo veo que en este caso, ¿cuántos hechos en el pasado? Yo que soy condenado por el hijo de un general condenado por la masacre de Mapiripán, y los hechos ocurrieron en julio del 97 y solamente hasta el 99-2000 estábamos conociendo parte de la verdad de los hechos en los cuales lamentablemente se involucró a mi padre. Pero aquí han transcurrido 6 o 7 meses y miren ya en el estado en el que estamos y lo alegro, me alegra porque esa es la manera que tiene que operar la justicia en Colombia. Que se diga la verdad. Que se diga la verdad, que se conozca. No queremos que pase lo que pasó y que tanto tiempo después haya pasado y que Eso todavía es lo no que estoy sepamos diciendo, la verdad. Catherine, pero gracias no a tus denuncias en el Congreso, sino a que la Fiscalía está operando y que el ministro ha dado todas las posibilidades de que así sea. Por eso yo creo que nuestro deber, y así muchos no les guste y seamos una piedra en el zapato para muchos, es salir a los medios de comunicación en el Congreso y decir lo que estaba pasando. Tal vez, digamos, si la comunidad no hubiera hecho esos videos, si los medios de comunicación no se hubieran atrevido, si nosotros no nos hubiéramos atrevido a denunciar que no era el único caso, José Jaime, es que no es solo Dimar, digamos, es un entramado, digamos, de malas decisiones. No solamente es el tema del asesinato, sino de cómo estas políticas perversas incentivan los falsos positivos. Tú puedes decir que no, para nosotros, para muchos de los defensores de derechos humanos, esto incentiva los falsos positivos. Entonces yo lo que considero es, claro, que se den las investigaciones adecuadas, que no, digamos, no estemos hablando de supuestos. Pero mientras tanto, ¿no te parece que lo más adecuado es que una persona que de verdad conozca el tema, que tenga una buena relación con los militares, que de verdad, y es que no solo es para Catherine, ustedes, el tema del ministro de Defensa ya es como un desgaste por las salidas en falso que a veces es lo que se le critica? Y yo vengo diciéndolo desde hace más de 6, 7 meses, que el ministro debe renunciar y no es un tema político. O sea, yo no hago oposición por oposición, a mí no me gusta atacar al gobierno por atacarlo. Cuando yo digo, oiga, miremos, pongámosle la lupa a eso, es porque de verdad merece ponerle la lupa, porque acá estamos hablando es de vidas humanas, no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Cuándo vamos a actuar? Cuando tengamos 1000, 2000 falsos positivos y entonces digamos, bueno, es que acá sí hubo falsos positivos. Sí. Y quiero decir una cosa, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, muchas personas salieron a denunciar estos casos y dijeron, no, casos aislados, no, eso no pasó nada. ¿Está pasando Después lo mismo, representante Jaime Uzcategui? Yo digo que está empezando yo y que hay que poner que una esa lupa frase gigante. de que regresaron los falsos positivos es una frase que busca réditos políticos. En este caso, que no nos gusta la directiva, un gobierno responsable, pues retirémosla para no generar ese tipo de especulaciones. Para usted no es cierto que necesitamos, están regresando los falsos positivos. No es cierto porque es que no hay elementos para decirlo, Jairo, que se conformó una comisión de excelencia, no conformada por amigos del ministro Botero, por personas juristas de muy alto nivel, con una reputación muy reconocida en Colombia, y salieron a decir, no hay una práctica sistemática que nos lleve a decir eso, que hay casos lamentables como este, reprochables. A mí también me da escalofríos y escuchar a la hermana de Dimar hablando con los niños allá en el fondo, en medio del campo, sufriendo, a mí también me desgarra el corazón, pero lo que necesitamos es que haya verdad, pero con frases como regresaron los falsos positivos, se reciben
reciben aplausos, se debilita la institucionalidad y eso no se logra absolutamente nada en este caso. Mostramos cómo hay 18 No había 18. Te reto a que me muestres los 18 casos de la moción de censura. Pues yo creo que me la leí al derecho y al revés. este caso va a tener que tener una segunda parte porque vamos también a documentar todos esos casos donde se estaría replicando la situación de Dimar Torres. Ya se nos acabó el tiempo, 12 del mediodía, 55 minutos. Somos la tendencia número 1. ¿Quién responde por Dimar Torres? Dice Cristian López, movilización pidiendo la renuncia del pésimo ministro de Defensa que tenemos. Dice Víctor Esqueda, ¿quién responde por Dimar Torres y quién responde por las víctimas de Dimar? Una pregunta final, Diego Martínez, abogado de la familia de Dimar Torres. Aquí estamos hablando de que esta conversación de WhatsApp que reveló la revista Semana, el periodista de la revista Semana, es solamente la punta de un capítulo más escabroso, es decir, ¿hay más involucrados de los superiores del cabo? Pues las averiguaciones que han dado cuenta personas de la comunidad evidencian que aquí hubo una verdadera cadena criminal tendiente a desaparecer una persona. Y me parece que esta cadena criminal, lo grave que tiene es que es una cadena militar protagonizada por agentes del Estado. Es decir, los agentes que nosotros pagamos para protegernos la vida y la integridad física estaban delinquiendo en una unidad militar para desaparecer nada más y nada menos que un excombatiente que se comprometió con cumplir con el proyecto. Hay un tema y es que el cabo ya el 21 de noviembre va a ser la audiencia donde se postula ante un juez ese preacuerdo con la fiscalía. Él acepta la responsabilidad. Y es una figura procesal, no involucra que va a contar nada, sino simplemente una figura que acepta su responsabilidad y que participó en la muerte. Lo que queremos al establecer, aceptar tiene que señalar a sus superiores. No necesariamente. Él ha aceptado un principio para efectivamente gozar de unos beneficios, aceptando responsabilidad, pero no implica que va a contar qué fue lo que ocurrió. Por eso nosotros estamos insistiendo, necesitamos saber qué fue lo que ocurrió y necesitamos que el ministro de Defensa se retracte, porque es que no son solo los falsos positivos, el país volvió a las masacres. Eso es lo más grave, el país volvió a las masacres. Son las 12 del mediodía, 57 minutos. Una frase final, Catherine Miranda, representante de la Alianza Verde. ¿Usted cómo va a insistir en la petición que usted hace de renuncia al ministro de Defensa? Yo me sostengo que lamentablemente a Colombia volvieron los falsos positivos y que nosotros lo que tenemos que hacer acá es resguardar, cuidar la institucionalidad del ejército, que salga el ministro y que de verdad acá los incentivos se den en protección de derechos humanos, en protección de comunidades y no de bajas como está pasando actualmente. Frase final, Diego Martínez, abogado de la familia de Dimar Torres. No, creo que este es un efecto del no cumplimiento por parte del gobierno nacional de un punto específico que pensábamos en la negociación no era objeto ni siquiera de incumplimiento del Estado, y es las garantías de seguridad y sobre todo las garantías para el ejercicio de la política de los exintegrantes de las FARC. Es un tema que hoy la entidad que más incumple los acuerdos en materia de garantías es el Ministerio de Defensa y curiosamente el Ministerio del Interior. Así está aprobado por los organismos que hacen verificación al acuerdo. Es decir, esto había sido previsto en el acuerdo de paz. Lo que necesitábamos era un plan integral de protección a las comunidades rurales en sus territorios a efectos de evitar que homicidios, masacres continuaran. Y frase final, representante Uzcategui del Centro Democrático, sobre todo hablando en nombre del gobierno frente a estos Recuerdo casos. esa frase que dice que se haga justicia así se caiga al cielo, pero no nos llevemos por delante a los militares o a los operadores de justicia o a los funcionarios de bien que están cumpliendo con su deber. Y lamentablemente que hayan regresado las masacres a Colombia, pero en el caso de ayer por cuenta de las FARC que sus disidencias masacraron a 5 indígenas en el Cauca, y es igualmente reprochable y por eso que se haga justicia así se caiga al cielo. Numeral, ¿quién responde por Dimar Torres? Es tendencia número 1. Gracias por su sintonía. No se muevan, ya viene el doctor Peláez. Estos son los invitados en la W al mediodía.
los quemados en la W. A Miguel Uribe le digo, a Holman le digo, Miguel Uribe Turbay. Hicimos una campaña constructiva, con propuestas claras. Mi conciencia está tranquila, le ofrecí a Carlos Fernando buscar alternativas y él no lo quiso hacer. Es una irresponsabilidad lo que hicieron las encuestas, en vez de orientar, confundieron. No me puedo comprometer a cuál es el siguiente paso, pero sí le puedo decir a los bogotanos que tienen una persona que ama la ciudad, que va a seguir trabajando. Si para ganar me tocaba ser desleal, prefería perder. Holman Morris. Nuestra derrota es una derrota muy digna. Nosotros nos mantenemos y nos sostenemos que lo mejor para Bogotá es el metro subterráneo. ¿Por qué perdemos? Yo creo que aquí hay un tema de tiempos. Nosotros prácticamente salimos a campaña el 27 de julio. Evidentemente Claudia era una candidata muy fuerte. Roberto Ortiz, ex candidato a la alcaldía de Cali. Ser concejal a la alcaldía de la ciudad de Cali para mí va a ser un honor seguir sirviéndole a la gente. Queda felicitar al nuevo alcalde y que tenga en cuenta que las cosas que vaya a hacer bien lo respaldaré, pero las cosas que vaya a hacer en contra de la comunidad, pues ahí tendrá la oposición. Nueve de cada 10 jóvenes bachilleres en la costa atlántica no tiene la oportunidad de estudiar en una universidad de primer nivel. Con su aporte, muchos podrán hacerlo. La W y la Universidad de los Andes juntos en Palante Caribe. Visite www.palantecaribe.com y entérese cómo puede usted contribuir a esta causa. Rompamos juntos la desigualdad con educación. Project Runway vuelve a Lifetime con nueva temporada. Heidi y Tim, el dúo dinámico de la moda, presenta a 16 diseñadores que darán lo mejor de sí para impresionar con sus creaciones a los más importantes nombres del mundo fashion. Una temporada que pondrá a prueba la creatividad de sus participantes con retos de todas las tallas. Increíbles jueces invitados de la categoría de Maddie Ziegler, Demi Lovato y Katie Holmes. Project Runway, temporada estreno, los jueves a las 8 por Lifetime. Saliendo del hospital. La W te lleva al concierto de Rubén Blades junto a Roberto